Hola, soy Álvaro Trujillo y en este vídeo os voy a acompañar para hablaros de los fundamentos de la economía social. No obstante, vamos a poner el foco en tres elementos que son diferenciadores de la economía social de cualquier otro modelo económico. Por un lado, vamos a hablar de los principios y valores, que como os digo, son elementos diferenciadores, elementos que nos hacen ser diferentes a todas y cada una de las organizaciones de la economía social, nos hacen ser diferentes del resto de organizaciones. Vamos a hablar de su forma de gobernanza, ya que estos valores y estos principios nos hacen actuar de manera diferente y por ello, tanto hacia afuera como hacia adentro, tenemos una forma distinta de actuar. Y por último, vamos a hablar de todas y cada una de las formas jurídicas que hay dentro de la economía social y desde las que podemos, de alguna manera u otra, emprender. Empezamos. Miren, la economía social, hablando desde un enfoque internacional, podemos decir que tiene un concepto muy amplio. A ver, la Organización Internacional del Trabajo dice que abarca un conjunto de diversas entidades, que va desde las cooperativas hasta otras empresas sociales y, bueno, pues asociaciones o fundaciones que combinan la actividad económica con un objetivo social o medioambiental. Si hay algo que nos une a todas las organizaciones de economía social, y es que nos caracterizamos por tener una finalidad de interés colectivo o general. Es decir, pensamos en lo global, en lo comunitario. Nos interesa lo que pasa fuera del seno de nuestras organizaciones. Nos caracterizamos por tener una gobernanza basada en la participación democrática. La democracia es un pilar fundamental en cualquier organización de economía social. Somos independientes y autónomos con respecto a los poderes públicos. Es decir, tenemos que ser suficientemente fuertes para no depender de ayudas o subvenciones que vengan de parte de los gobiernos o los estados. La independencia nos hace fuertes. Y por último, la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital, tanto en la distribución de los beneficios como en la toma de decisiones. En este punto me gustaría pararme y decir que en la economía social las personas están en el centro de todo. El capital está al servicio de las personas y no las personas al servicio del capital. Seguimos. Como hemos dicho, vamos a hacer esta exposición desde un ámbito global, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Es una organización que trabaja por la dignificación del trabajo y en el año 2022, hace poquito tiempo, hizo una declaración paraguas, es decir, muy amplia, para que cada Estado posteriormente lo pudiera adaptar pues, a sus características, a sus necesidades y a sus costumbres. Y esta definición que hace la Organización Internacional del Trabajo dice que la economía social y solidaria engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo general que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como en los activos. Fijaos, esas cosas que antes hemos mencionado, que son las que nos unen a todos, a nivel global, todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptan esta definición, se van a basar en todos los países, las organizaciones de economía social, se van a basar como mínimo en estas características. Vamos a avanzar un poco más. Si ponemos el foco ahora en la Unión Europea, que es el marco que nos damos tanto en España como en Portugal, tenemos que hablar que también reconoce la economía social, perdón, la Unión Europea, la economía social, como un instrumento para potenciar la cohesión social, la cohesión territorial, para fomentar la innovación y la transición ecológica, y habla de la economía social como un modelo empresarial
Ojo, un modelo empresarial con valores donde la rentabilidad convive con la justicia social. Fíjense qué cuestión tan importante. Aquí estamos hablando de actividad económica, de rentabilidad y de justicia social. Y la Unión Europea dice que todo esto es posible. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a poner ahora el foco en España. Y en España, en el 2011, se aprueba por unanimidad del arco parlamentario, que es un dato a tener en cuenta, unanimidad de todos los grupos políticos, la ley de economía social. Y la define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, fíjense cómo la definición la hace en base a los principios, de ahí la importancia de los principios y de los valores de la economía social, y que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico o social de la población en general, o ambos. Volvemos a poner a las personas y a sus necesidades en el centro de todo. Otro hito, otra característica fundamental de la economía social, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, como por supuesto en España. Y si hablamos del caso portugués, pues 2 años después, el 8 de mayo del 2013, en Portugal se aprueba la Ley de Base de Economía Social. Aquí hace una definición no tanto basada en los principios como se hizo en el caso español, sino por qué es lo que persigue. Y dice, la define como el conjunto de actividades económicas y sociales realizadas libremente por las entidades a las que se refiere el artículo 4, se desarrolla en otro módulo, y que además las actividades que llevan a cabo estas organizaciones tienen por objeto perseguir el interés general de la sociedad, volvemos a poner a las personas en el centro de todo, ya sea directamente o a través de la búsqueda de los intereses de sus afiliados, usuarios o personas beneficiarias cuando sean socialmente relevantes. Las necesidades de la sociedad, las necesidades de las personas es el motor de la economía social. Los principios y los valores son su pegamento. En este punto, y como enfoque global, que es lo que queremos darle a este vídeo, quiero hablaros de, ahora que ya hemos visto qué es la economía social, tanto a nivel internacional como en las peculiaridades de España y Portugal, vamos a adentrarnos en los valores y principios. Seguimos. Los valores y principios de la economía social según la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque tanto España como Portugal los asume como propios y en algunos casos pues los matiza, pero los matiza para adaptarlo a sus realidades. Miren, ¿cuáles son estos valores y principios de la economía social según la Organización Internacional del Trabajo? Pues el primer valor que nos propone la OIT es anteponer las personas, el planeta anteponer a las personas y al planeta al capital y al beneficio económico. Volvemos a hablar de la importancia de poner a las personas, a la comunidad, al medio ambiente en el centro de todo. Segundo valor, mantener una gobernanza participativa y democrática. No puede ser de otra manera. No hay desarrollo humano si no hay democracia. Y si estamos pensando en las personas, tenemos que pensar en democracia. Tercer valor, promover la participación libre, voluntaria y abierta. Las personas tenemos esa libertad de afiliarnos o no a las organizaciones de la economía social. Podemos entrar y salir cuando así lo deseemos. No estamos obligados a pertenecer ni entrar.
El cuarto valor, aplicar una distribución de los beneficios limitada y equitativa o incluso prohibir la distribución de los beneficios. Hay organizaciones de economía social que tienen ánimo de lucro y otras que no. Las que tienen ánimo de lucro, entre las personas asociadas, se reparten los beneficios, en caso de que lo hubiera, de manera equitativa, ya sea en base al trabajo o nunca en base al capital, generalmente en base al trabajo. Y si tienen prohibida la distribución de beneficios porque sean sin ánimo de lucro, el 100% de esos beneficios, en caso de que los hubiera, se revierte en perseguir los fines para los que fueron creadas la organización. ¿De acuerdo? Y el quinto valor es mantener la independencia de los poderes políticos y públicos. Es decir, somos independientes y tenemos que ser autónomos. Eso es lo que realmente nos da libertad para trabajar y para defender lo que creemos. Los principios, ¿cómo ponemos en marcha esos valores? Pues haciendo que la cooperación sea voluntaria, tanto entre las organizaciones como entre las personas. Nadie está obligado a pertenecer ni a permanecer en una organización de economía social. Somos libres las personas y las organizaciones de conformarlas. Siempre tiene que tener una finalidad social o pública, ya sea para la sociedad en general, para las personas afiliadas o para ambas, ¿de acuerdo? Pensando además en lo local. Desde la economía social sabemos que cuando actuamos en lo local se hace mucha más fuerza y esa fuerza además revierte de manera más potente en las personas con las que compartimos la vida. La autonomía y la independencia, no debemos estar sujetas a interferencias, no podemos estar sujetas a interferencias o controles indebidos, ya sea de otras organizaciones, ya sea de los poderes públicos, ya sea de los poderes políticos. Sabemos cuáles son nuestros objetivos, sabemos cuáles son nuestros principios y nuestros valores y tenemos que ser lo suficientemente fuertes para poder ser independientes. Seguimos con los principios, la prohibición y limitación de la distribución de los beneficios. Ya hemos hablado antes, hay organizaciones que son empresariales con ánimo de lucro, también existen incluso organizaciones empresariales como son las cooperativas de interés social y sin ánimo de lucro que por definición no tienen ánimo de lucro, entonces no se pueden repartir beneficios en caso de que los haya, y hay otras organizaciones, como puede ser una cooperativa que tenga ánimo de lucro, una cooperativa de trabajo social, de trabajo que tenga ánimo de lucro, que en caso de haber beneficios en sus estatutos recogerá que se distribuirán entre las personas trabajadoras en función del trabajo aportado, nunca en base al capital. Ya sabemos que el capital aquí es un recurso, no es el fin. Y por último, todas las organizaciones de economía social tenemos que tener una gobernanza democrática y participativa. Eso nos va a ayudar a ser independientes y nos va a educar también a participar en las cosas que nos importan. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Como ya hemos dicho antes, la Ley de Economía Social en España se articula en la Ley 5/2011 de Economía Social. Y en ella, en esta ley, en el artículo 4, nos nombra los 4 principios que son distintivos de todas las organizaciones que en España se consideran de economía social. El primer principio que nombra es el de la primacía de las personas y el fin social sobre el capital. Volvemos a escuchar lo mismo que hemos escuchado tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en otros organismos. Las personas estamos en el centro de todo. Cualquier organización que se denomine de economía social en España tendrá que primar a las personas sobre el fin o el fin social sobre el capital. Esto hace que las aportaciones al capital social que se concretan de gestión autónoma, es decir, que la organización lo establece de manera diferente, son transparentes, se aceptan democráticamente tras una participación por parte de las personas que conforman
las organizaciones. Y siempre hay que recordar que las personas participamos en función de ser personas, por así decirlo, y no del capital que hemos aportado a la organización. Ya sabemos que aquí hay un voto, una persona, un voto. La aplicación de los resultados, en el caso de que haya beneficio, si los estatutos o la normativa lo permite, se podrán repartir de manera equitativa, nunca en base al capital, sino en base generalmente al trabajo. Y en el caso de que sean entidades sin ánimo de lucro, pues tendrán que dejarse para que apoyen a la consecución del fin social. El tercer principio que nos nombra la ley española es el de la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. Una solidaridad que favorezca el compromiso al desarrollo local, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la cohesión social, a la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal y familiar y, por supuesto, también de la laboral y la sostenibilidad. En definitiva, lo que viene a decirnos este principio es que somos una herramienta, las organizaciones de economía social, somos una herramienta para el cambio social. Y dentro de cada una de estas organizaciones tenemos que trabajar para que esa solidaridad y ese cambio suceda. Y por último, el valor o el principio de la independencia respecto a los poderes públicos. Somos organizaciones independientes. Tenemos que ser independientes tanto económica como políticamente. Si no, no tendremos futuro. Al igual que en España, en la ley portuguesa se nombran los 7 principios, en este caso, de la economía social en Portugal. El primero, que ya nos suena, no vamos a repetirlo, sí lo vamos a nombrar, pero no vamos a explicar, es el de la primacía de las personas y de los objetivos sociales frente al capital. El segundo de los principios es el control democrático de los respectivos órganos por parte de sus miembros, de las personas. Es decir, las personas somos las que llevamos la rienda de las organizaciones de la economía social. Y en todas ellas tiene que haber un comportamiento democrático y la democracia va más allá del voto. Tiene que haber un comportamiento democrático, lo que tiene que ver con la transparencia, la participación y la toma de decisiones. También nombra como principio el de la conciliación entre los intereses de las personas socias, usuarias o beneficiarias y el interés general. Volvemos a poner en el centro a las personas, pero de manera igualitaria, de manera equitativa. Todas las personas que estamos en el ámbito de la economía social tenemos que trabajar solidariamente las unas por las otras. Y por supuesto, el cuarto principio es el de la afiliación y participación libre y voluntaria. Ya lo hemos hablado también cuando lo hacíamos con los valores y principios de la Organización Internacional del Trabajo. Las personas que decidimos estar y entrar en organizaciones de economía social lo hacemos libremente, tanto a la salida como a la entrada.
El quinto de los valores que nos proponen desde la ley portuguesa es el del respeto a los valores de la solidaridad, igualdad y no discriminación, cohesión social, justicia y equidad, transparencia, responsabilidad individual y social compartida y subsidiariedad. Es decir, todas las personas somos responsables de promover una justicia social allá en donde estemos. El sexto de los principios, ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, no lo vamos a hacer otra vez, vamos a nombrarlo, que es el de la gestión autónoma e independiente con respecto a las autoridades y a los poderes públicos. Necesitamos ser independientes política, social y económicamente para ser libres y poder actuar de la mejor manera posible. Y el séptimo de los valores y último que nos proponen desde la ley portuguesa, que también lo hemos hablado en distintos momentos, es el de la asignación de los excedentes de los resultados positivos en caso de que los haya, pues se repartirán de manera equitativa entre las personas socias si es que se pueden repartir, siempre en base generalmente al trabajo y no al capital, y en caso de que sean entidades sin ánimo de lucro, pues simplemente no se podrán repartir y se tendrán que destinar a la consecución de los fines para los que ha sido creada la organización. Pues bien, ahora que sabemos qué es la economía social, cuáles son sus principios y valores, vamos a hablar de la gobernanza en las entidades de economía social. Seguimos. La gobernanza en las entidades y organizaciones de economía social, como no puede ser de otra forma, se basa en lo que hemos venido hablando hasta este momento, en los principios y en los valores. Los cimientos fundamentales de la economía social son muy diferentes, como hemos visto, a los de la economía capitalista convencional. Principalmente porque, lejos de ser el beneficio lo que prima ante todo, somos las personas lo que primamos ante cualquier cosa. Ya hemos hablado que el capital aquí es un instrumento que está al servicio de las personas y no las personas al servicio del capital. Los valores y principios, como he dicho hace un momento, son lo que realmente guían la manera de gobernar y de dirigir a las organizaciones de economía social. Y siempre bajo el principio de que la persona está en el centro de todo. En el corazón de la gobernanza de la economía social siempre está la gestión democrática. Todas las organizaciones, por definición, todas las organizaciones de economía social están basadas en la democracia. Entonces, todas las decisiones están ligadas a la opinión y a la participación de las personas que conforman las organizaciones. La máxima de de una persona, un voto, es la expresión palpable de este principio. Además, por supuesto, de la transparencia y del compromiso de las personas a la hora de dirigir y gobernar las organizaciones de economía social. En las organizaciones de economía social se basan además en una estructura horizontal que, como sabemos, dista mucho de parecerse a la forma de gobernar de la economía capitalista, donde es el capital el que manda sobre el resto de las personas. A modo de resumen, hemos preparado un cuadro donde aparecen tres elementos que son básicos en cualquier organización de economía social a la hora de participar. En algunos sitios tienen estos nombres, en otros sitios no, pero fíjense que todas las organizaciones de economía social, de alguna manera u otra, encuentran estos tres estamentos. El primero es el de la Asamblea General, que es en donde reside el verdadero poder de las personas. Es el órgano soberano, en donde se deciden las cosas, en donde las personas expresamos nuestra voz y decidimos con nuestros votos. Y lo hacemos en igualdad de condiciones. ¿Para qué sirven las asambleas generales? Pues para tomar las decisiones más importantes que se dan en la cooperativa, en las organizaciones de economía social, desde la aprobación de las cuentas hasta la elección de las personas que van a dirigir, que van a representar a la organización, hasta, por supuesto, dirigir la estrategia y tomar las decisiones estratégicas que se crean oportunas en cada momento. Desde la Asamblea se elige a un consejo rector, a una junta directiva, a un órgano de administración que lo que hace es recoger el mandato de la Asamblea General para cumplir o para ejecutar lo que se ha decidido. ¿De acuerdo? Es elegido, como ya he expresado, por la Asamblea General y es la encargada, este órgano es el encargado de gestionar el día a día
de la organización. Y como ya también hemos dicho, ejecuta las directrices y las decisiones que se han adoptado en el seno de la Asamblea. Y después podemos encontrar procesos que no tienen por qué estar establecidos de una manera específica y concreta, que son los procesos de consulta y debate, que se abren en el seno de las organizaciones, que incluso se invitan a personas que participan en la comunidad de alguna otra manera para, bueno, pues saber opiniones, para conocer qué está pasando en la calle, para saber cuáles son las opiniones de las personas socias y a partir de ahí ir tomando decisiones siempre que sea posible en base a los consensos y sobre todo discutir de una manera constructiva cuál es el futuro que deseamos para las cosas que estemos debatiendo en cada momento. Y ya por último, queremos pasar a las fórmulas jurídicas que se dan en las organizaciones de economía social. Son fórmulas jurídicas muy diversas que venimos a presentaros a partir de este momento. Mirad, la Organización Internacional del Trabajo, que como ya hemos dicho, lo desarrolla de una manera paraguas, que lo que hace es abrir mucho el abanico para que cada Estado miembro decida qué es lo que quiere acoger y qué es lo que no, nos dice que las organizaciones de economía social, además de, por supuesto, los valores, los principios, etcétera, etcétera, son las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones, las asociaciones, los grupos de ayuda, los movimientos sociales y de red y las empresas sociales. ¿De acuerdo? En la documentación tenéis de manera más pormenorizada todas y cada una de los tipos de organizaciones. En cualquier caso, pasamos a describir algunas. Mirad, las cooperativas, según la Organización Internacional del Trabajo, en cada país e incluso en cada comunidad autónoma en España, incluso se nombra de diferentes maneras. Pero vamos a coger esta, también como lo hace la OIT, a modo de paraguas. Las cooperativas son las empresas centradas en las personas que pertenecen a sus miembros, es decir, las personas socias son a la vez consumidoras o trabajadoras o propietarias de lo que sea, quienes la dirigen forman las personas la dirigen de forma democrática y se utilizan para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas comunes de las personas socias y, por supuesto, de la comunidad en donde se establece. Las asociaciones, que son entidades legales, es decir, que están registradas, por así decirlo, que se dedican a la producción de servicios no comerciales para la comunidad en general y cuyos recursos generalmente provienen de las contribuciones voluntarias. Bueno, luego lo nombraré, pero ya lo digo ahora. Por ejemplo, en España las asociaciones se consideran economía social, pero siempre y cuando tengan actividad económica. Este apartado, por ejemplo, último, que habla de las contribuciones voluntarias, no se entenderían en la legislación española. Pero, vuelvo a repetir, no contraviene lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, porque lo que viene a hacer la Organización Internacional del Trabajo son recomendaciones para que cada país miembro las adapte a sus realidades. Otra de las organizaciones que nos habla la Organización Internacional del Trabajo son las mutualidades, entendidas como un grupo voluntario de personas o empresas que ofrecen servicios de seguro de vida, también de no de vida, es decir, cualquier tipo de seguro, planes de seguridad social o planes de pensiones, etcétera, complementarios a los públicos. Y todos tienen que ser, por supuesto, gobernados de manera democrática y principalmente se diferencia de una cooperativa porque es un mecanismo para compartir riesgo, ya sea un riesgo personal, patrimonial, mediante contribuciones a un fondo común. ¿De acuerdo? Los grupos de autoayuda, de manera amplia, que son similares a las cooperativas y a las mutualidades, en un sentido amplio, pero que están compuestos por personas que se unen para lograr objetivos de apoyo mutuo que serían inalcanzables o de muy difícil consecución si se hicieran de manera individual. La gran diferencia que nos dice la Organización Internacional del Trabajo sobre los grupos de autoayuda con respecto a las cooperativas y a las mutualidades es que se diferencian que en estas no se dedican, los grupos de autoayuda no se dedican a las
actividades comerciales. Después, también en modo abanico, en modo paraguas, habla de las empresas sociales, entendidas como una unidad que utiliza los medios del mercado, pero principalmente para fines sociales. En España, por ejemplo, contamos como empresas sociales con las empresas de inserción y las empresas de los centros especiales de empleo. Las fundaciones, que son las entidades que tienen a su disposición activos o una dotación que ponen al servicio de un fin, ¿de acuerdo? Una dotación económica o patrimonial. Y por último, y habla aquí también otra vez de modo genérico, los movimientos sociales y de red, que son los que conectan a personas y organizaciones que comparten vínculos comunes de propósito e identidad. Estas interconexiones, que a menudo vinculan diferentes grupos y territorios, pueden tener un efecto habilitador y empoderador en términos de movilización y recursos. Es decir, vuelve a dejar el campo muy abierto para que los Estados miembros o los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo puedan acoger en el seno de la comunidad de la economía social, según sus costumbres, según su normativa, pues a un amplio espectro de entidades. La Unión Europea, que pues viene a desarrollar también a modo de paraguas para que cada Estado miembro de la Unión Europea decida después posteriormente cuáles son las entidades de economía social en el seno de la Unión Europea, nos habla pues también de manera genérica de cooperativas, de asociaciones sin ánimo de lucro, de mutualidades, de fundaciones y de otro tipo de entidades. Volvemos a decir, lo hace a modo de recomendación. Ya si hablamos de España, que sí lo desarrolla en la normativa de la Ley 5/2011 de Economía Social, dice que en el artículo 5 que las entidades de economía social son las cooperativas, sean del modo que sean, de vivienda, de trabajo, agraria, de consumo, las que sean. Las cooperativas son entidades de organización de economía social, las sociedades laborales, las mutualidades, las fundaciones, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores y las asociaciones sin ánimo de lucro que, como he comentado anteriormente, tengan actividad económica. ¿De acuerdo? En la documentación tenéis de manera pormenorizada las diferencias de cada una de ellas y una explicación de cuáles son sus características principales. Y en la ley portuguesa, en este caso en el artículo 4, nos dice que son las cooperativas, las mutualidades y las organizaciones benéficas, las fundaciones, las instituciones privadas de solidaridad social no comprendidas en los apartados anteriores, las asociaciones con fines altruistas que operen en los ámbitos cultural, recreativo, deportivo y de desarrollo local, y las entidades comprometidas en los subsectores comunitarios y autogestionarios que están integradas en los términos de la Constitución en el sector cooperativo y social. Tanto en el ámbito español como en el ámbito portugués, también hay un amplio abanico de organizaciones para que se puedan desarrollar en el ámbito de la economía social. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.